Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que genial, porque hoy vamos a hablar de algo que me toca muy de cerca, algo que, bueno, simplemente me llena de alegría y emoción. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de Anne Derzel, una actriz que sin dudarlo ni un segundo siempre, pero siempre, tendrá un lugar especial en mi corazón. Y no es solo por su belleza, que es innegable por cierto. Pero hay mucho más detrás de esa sonrisa, detrás de esos ojos que enamoran. Prepárense porque les voy a contar por qué Anne Derzel es mucho más que una cara bonita. Y estoy segura de que después de este vídeo, ustedes también la verán con otros ojos. Pero antes de que empecemos a desentrañar todos los misterios de por qué Anne es tan especial, si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal. No se arrepentirán, prometido. Aquí encontrarán contenido interesante, noticias, análisis y por supuesto, mucha información sobre el mundo del entretenimiento, especialmente sobre esas personas que amamos y admiramos. Así que suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada. Y ahora sí, arranquemos. ¿Por qué Anne Derzel siempre estará en mi corazón? La respuesta es compleja, y no es una sola cosa la que la define, sino una combinación de muchos factores. Y hoy, quiero profundizar aún más en cada uno de ellos, explorando la profundidad de su talento, la calidez de su personalidad, su compromiso con el mundo y su impacto en la industria del entretenimiento. ***, un talento actoral que trascendió la pantalla, un viaje por la evolución de Anne ***. Primero hablemos de su increíble talento actoral. Anne no es solo una cara bonita, como dije antes. Es una actriz con una capacidad de interpretación que sorprende y que, con el tiempo, ha demostrado una versatilidad asombrosa. La he visto en diferentes roles y cada uno de ellos me ha dejado impresionada. Desde sus primeros papeles, donde mostraba una chispa y una energía desbordantes, hasta sus interpretaciones más recientes, donde ha demostrado una madurez y una profundidad emocional notables. Para comprender realmente la evolución de Anne como actriz, debemos hacer un recorrido por sus proyectos más destacados, observando cómo ha ido construyendo sus personajes y cómo ha desafiado las expectativas. ***Gunesinclar, el despegue de una estrella. Este fue uno de sus primeros papeles importantes, y fue aquí donde el público la conoció por primera vez en un rol protagónico. En Gunesinclar, Anne interpretaba a Celine Ilmaz, una adolescente llena de vida que, junto a sus dos hermanas, enfrenta los desafíos de la vida familiar y los primeros amores. Este papel fue crucial para su ascenso, ya que le permitió demostrar su habilidad para conectar con el público joven y transmitir emociones con naturalidad. Vimos la chispa, la energía y el carisma que la caracterizan. La forma en que interpretó la alegría, la tristeza y el conflicto adolescente fue cautivadora, y sentó las bases para su éxito futuro. ***Asklaftan Anlamaz, la consolidación de una ídola. Este fue sin duda un punto de inflexión en su carrera. En esta serie, Anne interpreta a Hayat Uzun, una joven que se ve envuelta en una serie de malentendidos románticos. La química con su CEO protagonista, Burak Deniz, fue innegable y la serie se convirtió en un éxito rotundo tanto en Turquía como a nivel internacional. Aquí, Anne no solo nos regaló momentos de comedia encantadores, sino también escenas emotivas que demostraron su capacidad para la profundidad. Su interpretación de Hayat, una chica soñadora y luchadora, fue muy creíble y resonó con la audiencia. La forma en que transmitió la vulnerabilidad y la fuerza del personaje fue magistral. ***Alka explorando nuevos horizontes. En este proyecto, Anne se alejó un poco de los roles románticos para adentrarse en el género del drama y el misterio. Interpretó a Muide, una joven que se ve involucrada en una serie de eventos peligrosos. Este papel fue importante para demostrar su versatilidad, ya que le permitió explorar un registro más oscuro y complejo. La forma en que se enfrentó a los desafíos del personaje, su coraje y su determinación, mostraron una madurez actoral que sorprendió a muchos. ***Senkalkapm, un fenómeno mundial. Y llegamos a la serie que catapultó a Anne a la fama internacional, Love is in the Air. Aquí interpretó a Eda YLDZ, una joven que sueña con estudiar en el extranjero y que se ve envuelta en un acuerdo romántico con el empresario Serkan Bolat. La química entre Anne y Kerem Bürsin fue un factor clave para el éxito de la serie. Pero más allá de eso, su interpretación de Eda fue excepcional.
Ande logró capturar la esencia del personaje, su alegría, su optimismo, su fortaleza, su vulnerabilidad. La forma en que transmitió la evolución de Eda a lo largo de la serie, sus sueños y sus frustraciones, la hizo muy querida por el público. Love is in the Air no solo fue un éxito, sino que también mostró la capacidad de Ande para conectar con audiencias de todo el mundo. Proyectos recientes, madurez y profundidad, Ande ha seguido trabajando en proyectos que le han permitido demostrar su crecimiento como actriz. Ha buscado roles que la desafíen y que le permitan explorar diferentes facetas de su talento. En cada proyecto se nota su dedicación y su compromiso con su trabajo. Se prepara a fondo, investiga, se involucra en la construcción de sus personajes. Y eso se refleja en cada actuación. Ves la pasión, la entrega, las ganas de hacer las cosas bien. Recuerdo, por ejemplo, la sutileza con la que interpretó las complejidades emocionales de un personaje en una producción reciente. No puedo mencionar el título exacto para evitar spoilers, pero la forma en que transmitió el dolor, la esperanza y la resiliencia fue simplemente conmovedora. Demostró que ha ido evolucionando, madurando y profundizando en su arte. Además, su elección de papeles es inteligente. No se limita a los papeles fáciles o a aquellos que solo buscan la popularidad. Busca personajes que la desafíen, que le permitan explorar diferentes facetas de su talento. Y eso, en mi opinión, es admirable. Es una actriz que quiere crecer, que quiere mejorar, que quiere dejar una huella en la industria. Y lo está logrando. Más allá de la pantalla, la personalidad encantadora de Ande Pero, ¿qué es lo que hace que Ande sea tan especial? No es solo su talento actoral, sino también su personalidad. Ande no es solo una actriz talentosa, sino también una persona con una personalidad encantadora. La he seguido en redes sociales y la verdad es que siempre me sorprende su naturalidad, su sencillez y su cercanía con sus fans. No es la típica celebridad distante e inaccesible. Al contrario, parece una persona de lo más normal, con intereses, aficiones y preocupaciones como las de cualquier otra persona. La naturalidad de Ande es algo que la distingue. No se esconde tras una fachada artificial, sino que se muestra tal y como es. En las entrevistas, en las redes sociales, en sus apariciones públicas, siempre se muestra auténtica. No trata de ser alguien que no es, y eso es algo que se valora mucho en un mundo donde la imagen a menudo se manipula. Su sencillez es otro de sus rasgos distintivos. No se deja llevar por los lujos y la ostentación. Prefiere la vida sencilla, disfrutar de las pequeñas cosas, pasar tiempo con sus seres queridos. Esto se refleja en sus elecciones de moda, en sus hobbies, en su forma de interactuar con sus fans. La cercanía que Ande tiene con sus fans es algo que la hace aún más especial. No los considera simples admiradores, sino que los valora y los respeta. Siempre está dispuesta a interactuar con ellos, a responder a sus mensajes, a agradecerles por su apoyo. Esta cercanía crea un vínculo especial entre ella y sus seguidores, un vínculo basado en el cariño y el respeto mutuo. La he visto interactuar con sus fans en redes sociales, responder a sus mensajes, agradecerles por su apoyo. Y eso, créanme, marca la diferencia. Demuestra que valora a sus seguidores, que se preocupa por ellos y que está agradecida por el cariño que recibe. Es algo que lamentablemente no todos los artistas hacen. Su presencia en las redes sociales es un reflejo de su personalidad. No las usa solo para promocionar sus proyectos, sino también para compartir momentos de su vida, para expresar sus opiniones, para interactuar con sus fans. Esto le permite mostrar su lado más humano, su lado más cercano, y la conecta aún más con su público. Un corazón solidario, el compromiso social de Ande ***. Su compromiso con causas sociales es algo que la define como persona. Ande es una persona que utiliza su voz y su plataforma para ayudar a los demás. Apoya diferentes causas, especialmente aquellas relacionadas con la protección del medio ambiente y el bienestar animal. Es una defensora de los derechos de los animales y se involucra activamente en proyectos que buscan mejorar su calidad de vida. El compromiso social de Ande va más allá de las palabras. No se limita a apoyar causas en las redes sociales, sino que también se involucra activamente en proyectos y campañas. Ha participado en eventos de sensibilización, ha donado a organizaciones benéficas, ha utilizado su influencia para dar visibilidad a problemas sociales.
Esta dedicación a causas sociales es un reflejo de sus valores y de su preocupación por el mundo que la rodea. No se queda en la superficialidad, sino que utiliza su fama para hacer algo bueno por los demás. Y eso, en mi opinión, la hace aún más especial. Su compromiso con la protección del medio ambiente es notorio. Ande es una defensora de la sostenibilidad y de la protección de los recursos naturales. Participa en campañas de concienciación sobre el cambio climático y el cuidado del planeta. Su compromiso con el bienestar animal es otro de sus pilares. Apoya organizaciones que rescatan y protegen a los animales y utiliza sus redes sociales para promover la adopción y la tenencia responsable de mascotas. *** estilo y elegancia, la imagen impecable de Ande ***. Otro aspecto que me llama mucho la atención es su estilo y su elegancia. Ande es una mujer con un gusto impecable. Siempre luce impecable, tanto en eventos públicos como en su día a día. Sabe cómo vestirse, cómo combinar las prendas, cómo resaltar su belleza natural. Y no es solo cuestión de ropa, sino también de actitud. Tiene una confianza en sí misma que irradia, una seguridad que la hace destacar. Su estilo es, ante todo, una expresión de su personalidad. No se limita a seguir las últimas tendencias, sino que elige prendas que la hagan sentir cómoda y segura. Su elegancia radica en la sencillez y en la atención al detalle. Su estilo no es forzado ni pretencioso. Prefiere la naturalidad y la comodidad. No se preocupa por seguir las últimas tendencias a rajatabla. Prefiere ser fiel a su propio estilo, a su propia personalidad. Y eso es algo que admiro mucho. No trata de ser alguien que no es, sino que se muestra tal y como es, con sus virtudes y sus defectos. Su elegancia se refleja en su forma de posar, en su actitud ante las cámaras, en la forma en que se relaciona con los demás. Tiene una gracia innata que la hace destacar en cualquier situación. *** El legado de Love is in the Air y la relación con Kerem Bürsin ***. Y ahora, quiero hablar de su relación con Kerem Bürsin. Sé que este es un tema que interesa mucho a sus fans, y entiendo el porqué. La química entre ellos en Love is in the Air era innegable, y la forma en que se relacionaban fuera de la pantalla también era muy especial. La relación entre Ande y Kerem en Love is in the Air fue mágica. Su conexión, tanto en la pantalla como fuera de ella, era evidente. La forma en que se miraban, la forma en que se reían juntos, la forma en que se apoyaban mutuamente, cautivó a los espectadores. Su relación en la vida real también fue objeto de gran interés. Los fans esperaban ansiosamente noticias sobre su relación, y sus apariciones juntos generaban gran expectación. Si bien su relación personal llegó a su fin, el impacto de su conexión en Love is in the Air sigue siendo palpable. La serie y su relación personal dejaron una huella en la memoria de los fans. Si bien ya no están juntos, la historia que construyeron y la forma en que se apoyaron mutuamente durante el rodaje y después de la serie, son muy bonitas. Demostraron que el amor, la amistad y el respeto pueden coexistir. Y eso, creo, es un ejemplo a seguir. Además, Ande siempre ha mantenido una actitud respetuosa y discreta sobre su vida personal. No es de las que se exponen en exceso, ni de las que airean sus problemas en público. Prefiere mantener su vida privada, y eso me parece muy bien. Respeta su intimidad y la protege, y eso es algo que valoro mucho. *** Conclusión, un lugar permanente en mi corazón ***. En resumen, Ande Erçel es mucho más que una actriz. Es una artista talentosa, una persona con valores, una mujer elegante y con una personalidad encantadora. Su talento, su sencillez, su compromiso con causas sociales y su estilo inconfundible son solo algunas de las razones por las que siempre tendrá un lugar especial en mi corazón. Ande no solo me cautivó con su talento actoral, sino también con su personalidad. Me conquistó su autenticidad, su sencillez, su compromiso con causas sociales. Y su estilo inconfundible, esa elegancia natural, la ha convertido en un ícono de la moda. En cada paso que da, Ande nos demuestra que es una persona de corazón, una persona que se preocupa por el mundo que la rodea, una persona que utiliza su voz para hacer algo bueno. Ande Erçel ha dejado una marca indeleble en mi vida, y sé que también la ha dejado en la de muchas otras personas. Su talento, su personalidad y su compromiso la convierten en una figura inspiradora, en un ejemplo a seguir. Y ahora, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Qué es lo que más les gusta de Ande Erçel?
¿Qué es lo que más admiran de ella? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encantaría leer sus opiniones y debatir sobre este tema. Y para finalizar, quiero agradecerles por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Si les gustó, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.